La que yo subí, Pero bueno, hay una conferencia. el Sí, video de la conferencia, pero no, no está no, la conferencia. la Pero conferencia, la pero, entrevista es en inglés. ay, ¿Eh? pero y yo cuando la leí en castellano, che, ¿qué le subí? Yo Le subí otra igualmente me la cosa. busqué por La, YouTube, escuché por YouTube una conferencia y bueno, por eso Ah, no, vi que la... pero entonces cliqué mal, porque cuando yo, antes de subir la conferencia, obviamente, buscando una información que a ustedes les sirviera de introducción, por supuesto la vi, lo vi, lo leí yo primero, y lo vi, pero entonces le pifié el link, Sí, yo porque busqué yo la conferencia la en entrevista la Barcelona, leí, que sí, y la entrevista que está escrita, a ver, no hay ninguna entrevista escrita. bueno, por Hay eso estoy un pensando, resumen, hay un resumen de quién es, hacía grandes rasgos, Yunus nada más, sí, eso y sí, y después a continuación no el tipo de la está. radio hace una introducción y nada más. Y no está, por eso estoy pensando que entonces le pifié el link, porque la que yo había visto para subirle a ustedes tenía ese como script, ¿no? Al principio ese resumen, y después había una transcripción de la entrevista. Y eso es entonces lo que yo, bueno, ahora después me voy a fijar porque queda como guardado en la memoria de lo que yo busqué, a ver si le pifié lo que le subí entonces, porque yo la entrevista la leí. Y era en español. Les puedo asegurar que era en español. Así que después me fijo. Bueno, la idea era a manera introductoria, si ustedes googlean acerca de Yunus, hay un montón de sitios donde se le hace entrevista, donde transcriben, donde se hace opiniones al respecto de lo que es el personaje, pero después chequeo bien cómo fue esto. Y también ayer, como para contextualizar, si alguno empezó a leer el libro, justamente en los primeros capítulos, lo que va haciendo Yunus, que habla en primera persona, él va relatando acerca de su propia experiencia, va primero a hacer una situación de quién es él, de cómo llega un poco su historia familiar, de dónde proviene, y cuenta que en un determinado momento él va a incorporarse a un grupo de trabajo para esta situación calamitosa social de Bangladesh. Y se remite un poco de cuando él en su juventud también estaba dentro de una agrupación que sostenía a esta liberación del Bangladesh oriental, o sea, el Pakistán oriental. Como este Pakistán oriental va a estar metido en una guerra civil y él va a tratar y había ciertos, incluso la India, va a apoyar este movimiento de este Pakistán oriental y él va a estar eh, tratando bueno, de estar atento a esa cuestión de su Bangladesh, bueno, que después va a tomar el nombre de Bangladesh. Y entonces justamente para esto, para contextualizar un poco esto, que ustedes entendieran mejor de lo que está hablando Yunus, yo ayer le subí un mapita de situación para recordar un poco, le decía recién a los chicos que el año pasado, dentro de la materia geopolítica, y por ahí alguno de ustedes se va a acordar si fueron ustedes o quién, que tomaron el tema de justamente la India y Pakistán como un caso de estudio para ver cómo se desmoronaba un imperio, se formaban dos países diferentes y todo lo que eso había conllevado geopolíticamente. Entonces, en ese mapita que ustedes tienen en esa actividad o en ese escrito, era para recordar un poco cómo había sido esa partición del imperio de la India, que se acuerdan que era una perla de la corona británica, y que sabíamos que en 1947 con la gestión de Gandhi, ¿no? Como figura, una de las figuras centrales, había llegado a que esta colonia del Imperio Británico sea una de casi de las primeras que va a conseguir su independencia. Ya cuando estamos hablando del año 47, para recordar, en el 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial y después de esta Segunda Guerra se inician un montón de cambios en el mundo y dentro de esos cambios se inicia un lento, en algunos casos muy lento y en otros muy violento, proceso de descolonización. Así como
el proceso de colonización o neocolonización. ¿Se acuerdan que a partir de la conferencia de Berlín en el 1881 había generado que las potencias europeas salieran para África, salieran para Oceanía, salieran para el sudeste asiático, y eso lo habíamos visto también con Exterminar a todos los brutos, ¿recuerdan? Que se pintaba un poco ese proceso de colonización. La descolonización, o sea, el proceso opuesto, se va a dar después de la Segunda Guerra Mundial, como una de las condiciones de este nuevo orden mundial que en ese momento va a empezar a funcionar. Y la India va a ser una de esas primeras experiencias descolonizadoras que de una manera muy, muy especial, ¿no? Si recuerdan un poco lo que leíamos el año pasado sobre la independencia de la India, finalmente el Imperio Británico termina como aceptando que en la película de Gandhi también, no sé si la vieron, está en Netflix, está re bien representado también. ¿Cuál es la que está? ¿La de la clásica? Sí, ¿La que llama, sí. Ah, sí, es genial. Es buenísima. Genial. Esa es una película de los 90. Es muy buena, es re larga, porque dura como 3 horas y pico. Es larga. Pero es muy interesante, sí. Sí, y se ve bien, ¿no? Bueno, Ben Kingsley, sí. Y el actor es idéntico a Gandhi, mejor no le hubiese cabido a Kingsley. Pero sí, se ve muy, muy bien el conflicto que se da entre los musulmanes y indios dentro de esta pelea. Recuerdan que el subimperio de la India se independiza de la corona británica, pero tiene que atender a sus propios juegos internos, que más que nada se estaban entre la minoría musulmana y la mayoría hindú. ¿Sí? Indios eran todos, pero la cuestión religiosa y étnica y de origen y de ocupación de la tierra y de profesiones va a tener un peso muy grande. Decir indio también es complicado, porque hay un montón de etnias ahí en el Imperio Británico. Tenés, aún hoy en la India, conflictos étnicos tremendos, digamos, sobre todo con las etnias del norte y del sur. Claro, los Sikh, por ejemplo, o sea, y son etnias muy, muy ortodoxas en su accionar, ¿no? Entonces eso conlleva a que haya enfrentamientos que son terribles. También y lo interesante que plantea Gandhi es que los conflictos, ellos saben que tienen conflictos, pero son propios y que ellos los quieren resolver ellos, o sea, que no tienen por qué estar metidos otros en conflictos de ellos. Claro. ¿No? Que es lo que le plantea cuando... Claro, claro. De hecho, bueno, después a lo largo de la historia, ¿no? Con la distancia que da el tiempo a través de la historia de los hechos, muchas veces se pone en crítica el accionar de Gandhi, si no generó, por ahí su forma de ver las cosas no terminó generando mayores complicaciones para lo que después fue el proceso independentista. Pero bueno, en su momento lo que dice Daniela es el derecho de autodeterminación y autonomía de los pueblos, de decir, bueno, nuestros problemas los arreglamos por nosotros mismos. Después, ¿cómo lo hacemos o qué teorías o qué mecanismos se utilizan? Bueno, se verá a la distancia si realmente funcionaron para lo que se quería o no. De hecho, bueno, esta independencia de la India, decíamos que esta cuestión de que el imperio deja a su colonia y antes de irse divide geográficamente ese territorio que posteriormente va a ser la India hindú y la India, por así decirlo, musulmana. ¿Se acuerdan que decíamos que lo habían hecho más que nada geógrafos y cartógrafos ingleses, partiendo un territorio sin tomar demasiado en cuenta toda esta multiplicidad de culturas y de etnias y de costumbres y de cosmovisiones diferentes que tenía ese mismo territorio? Y entonces, si solamente se tomaba un criterio geopolítico desde lo geográfico, por ejemplo, utilizar una división natural como los ríos, para decir una parte de un territorio y otra parte del territorio, de quién va a ser, o como por ahí, por cantidad de habitantes que tenía cada grupo de estos enfrentados, decir, bueno, un menor territorio para lo que es la minoría y un mayor territorio para lo que es la mayoría, simplemente con eso metieron más leña al fuego, y después vemos que en realidad estos dos grupos, ahí viene Enzo, estos dos grupos, cuando se sacan de encima a los ingleses y hacen su propio diseño
va a haber luchas sangrientas, campales y exterminios, o sea, muy recalcitrantes de un lado y del otro. Yo siempre les recomendaba un libro, yo siempre hincho con ese libro, pero está muy bueno, que es Esta noche la libertad, de Lapierre y Collins, que cuenta un poco toda esta historia. Bueno, hacemos todo este reconto, para no aburrirlos, para llegar justamente a Bangladesh. ¿Por qué Bangladesh? Porque en esa partición y en ese mapita que yo les puse, se ve bien la India, el territorio de la India hindú, que queda como un gran cuerpo, un gran monstruo de territorio, en medio de dos que van a nacer, que en realidad es uno, pero que va a estar dividido uno hacia el oeste y otro hacia el este, que es el Pakistán occidental, el que queda al noroeste de la India, que es el territorio más conflictivo, con el que siempre tuvo más conflicto la República de la India, porque hay hoy un territorio que es Cachemira, que no terminan de solucionar de quién es finalmente Cachemira, no se quiere compartir, y hacia el sureste, ese país chiquito, que es el Pakistán oriental. Van a tener ese nombre hasta la década del 70. Se va a ver un Pakistán occidental, la India entre medio, si están mirando el mapa, yo no sé compartir pantalla, si no se los compartiría al mapa, y por el otro lado, el Pakistán, eso, qué grande, y por el otro lado, ven que el territorio amarillo sería el cuerpo de la India, al noroeste, ese territorio en verde, el Pakistán, y el otro territorio en verde, porque está al sureste, es el Pakistán oriental. ¿Se acuerdan que también una de las cuestiones que llevó a la pelea económica, más que nada, de ese subterráneo que se había subdividido, era que muchas veces las industrias que procesaban, por ejemplo, el cáñamo o el yute, estaban en la parte del norte, y eso quedaba comprendido dentro del territorio que ahora se iba a llamar Pakistán. Los cultivos, los grandes cultivos de yute y de cáñamo estaban en la parte que le tocaba a la India. Entonces a cada uno le estaba faltando un eslabón de la cadena. Y eso también llevaba a tener peleas, y eso también discutía de cómo al partir un territorio de esa manera no habían tenido, por ejemplo, en cuenta estas cuestiones que iban a llevar al desastre. A su vez, ese Pakistán que se forma dividido en dos cuerpos, el Pakistán del norte, el Pakistán occidental, va a ser la sede del dominio político de ese nuevo Estado que se había organizado. Y el Pakistán oriental va a ser el que, de alguna manera, tiene la población que se va trabajando para... Estoy formateando. ¿Cómo? Ah, no sé, Mati, ¿querías decir algo? Yo tengo el micro abierto. Cualquiera. Sí. No, pensé que querías decir algo. No, les decía que ese Pakistán oriental, el del sur, era como el que aportaba la mano de obra dura para sostener a la dirigencia política que vivía, y de otra manera, en el Pakistán occidental. Sabemos que esa división del subcontinente indio se hizo en la década del 40, fines de la década del 40. Pero esta compulsa entre el... Ah, buenísimo. Ahí Dani lo va a presentar. A ver. ¿El mapita, Dani? Estoy intentando poner el mapita bien. Ya, buenísimo. 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 No, les decía que esta cuestión entre el Pakistán de un lado y el Pakistán del otro se va a dirimir en la década del 70, cuando de alguna forma se quiere anular o incorporar del todo a la dependencia absoluta del oriente al occidente. Y ahí, obviamente, ese Pakistán oriental va a defender su autonomía, ser un país totalmente diferente al del norte, al del noroeste, y por supuesto, quien va a apoyar esta decisión de división va a ser la India, el antiguo enemigo de aquel Pakistán que hasta el día de hoy todavía tiene el problema de Cachemira.
Entonces eso lleva un poco a la guerra de la década del 70, entre el 71 y el 73. ¿Sí? Si bien la guerra en sí, la lucha armada en sí va a durar unos 10 meses, se podría decir que para allá, para el año 73, ya está definido que ese Pakistán oriental se transforma en lo que es Bangladesh. Y todo este prelegómeno era para que ustedes se ubicaran un poco, contextualicen cuál es la nación sobre la cual trabaja Yunus. ¿Sí? Y sobre la cual está pensando una manera de sacarla del pozo, por lo menos a gran parte de la población, con todas las críticas que se le ha hecho también Muhammad Yunus. ¿Sí? Yo siempre les digo que en general cuando un profe inaugura un tema nuevo o va a incorporar algún tema, siempre no perdamos de vista ese contexto, en lo que es, de por ejemplo, un espacio geográfico, ¿por qué sucede eso en este espacio geográfico? Tenemos que recurrir a nuestra, ahí está, buenísimo, a nuestra vieja conocida de la historia, a nuestra ciencia auxiliar para los de geografía, que es la historia, porque nos da ese marco de contexto político, ¿no? E histórico, justamente, de cómo están evolucionando los territorios. Ven, ahí se ven los mapitas. Sí. Y es un poco esta partición que tiene, eso es de Wikipedia, lo pueden encontrar, pero muestra un poco esa partición que tuvo en su momento la India y Bangladesh, sí. Ahí, bueno, tenemos diferentes mapas temáticos, ¿no? Que según de qué queremos hablar, podemos recurrir. Pero bueno, es interesante ver siempre los mapas, y un material que es bueno tenerlo, son los atlas de Le Monde, ¿sí? Con los mapas temáticos. Siempre los mapas nos ayudan a ubicar un poco más de lo que estamos hablando. Bien, ¿alguno empezó a leer sobre Yunus? Yo lo escuché en una conferencia que dio en Barcelona, muy interesante, contando sobre el libro y contando, bueno, sobre cómo es el proyecto tipo de economía popular, ¿no? Sí. Con los objetivos que tiene, la verdad que es muy interesante. Muy interesante y me hace acordar mucho a cómo trabajan las economías, o sea, los movimientos sociales y la economía popular acá en Argentina, pero bueno, lo que tiene de interesante es que son proyectos como a largo plazo y que tienen en cuenta el ambiente y una economía diferente a las estructuras que están establecidas, ¿no? Que tiene que ver no con la acumulación, sino con una economía del día a día, ¿no? De poder como tener una buena calidad de vida, diferente, ¿no?, a la que plantea el capitalismo o las estructuras que están, ¿no?, que prevalecen hegemónicamente en... Bien, vos decías que en definitiva esos proyectos son a largo plazo, porque a largo plazo se trata de formatear de una manera diferente la realidad, o sea, cambiar la realidad social de un montón de comunidades. Por el otro lado, y en el caso, por ejemplo, de la teoría basada en el microcrédito de Yunus, claro, bien, eso como objetivo a largo plazo. También es a corto plazo, a mediano y corto plazo, porque esta generación de estos microcréditos permiten a las personas de alguna forma rápidamente, entre comillas, generar un proyecto propio para producir un pequeño excedente, aunque sea un pequeño excedente. Primero poder sobrevivir. Lo que hablaban es que estaban otorgados principalmente a mujeres solas, pero también trataba el tema de la sustentabilidad, o sea, como que está metido algo de la economía sostenible. Bien. Algo de eso también. Sí, porque, decía, bueno, claro. Y acá, en la Fundación Aldea, tiene algo del Grameen Bank, que es esto que hace, en Santa Fe. Claro. Porque no me acordaba, Entre Ríos, Santa Fe, es acá en Santa Fe.
Sí, y tengo idea que en La Pampa también hay emprendimientos así de esa manera, basado como en el Grameen Bank Argentina, porque el Grameen tiene como sus subsidiarias en distintas partes del mundo. ¿Sí? Esto también algunos críticos del sistema dicen, bueno, en definitiva terminan haciendo lo que hace el capitalismo. Y sí, obviamente, estamos en un mundo capitalista. El tema es qué tipo de capitalismo. No es el problema del capitalismo en sí, Claro, por ¿no? ejemplo, ¿Qué tipo de capitalismo? Claro, por ejemplo, planteaban en esta conferencia la utilización de, por ejemplo, la luz, ¿no? De ver el problema de resolver en Bangladesh que utilizan lámparas a querosén, Claro, que tras que no iluminan y son tóxicas. Entonces, bueno, cuenta un proyecto sobre el recurso para iluminar, ¿no? A través del sol, la energía solar. Nos claro. cuenta cómo empiezan a implementar, ¿no? A través de microcréditos, que bueno, tienen un montón de, lo mismo con las cocinas, bueno, y cómo Ujú. resolver la situación económica del día a día, sustentabilidad tanto económica como ambiental. Bien, porque justamente se habla que las poblaciones más empobrecidas, pobres y empobrecidas, el generar un apoyo, subsidios o lo que sea, o créditos para generar actividades económicas, tienen que estar basados en lo sustentable, porque si no es como una mancha más para el tigre. Damos una posibilidad económica, pero si eso genera el seguir destruyendo su propio medio ambiente, a lo cual cada vez lo tienen más acotado, es como traerle, será pan para hoy, pero hambre para mañana. En eso un poco también se basan estos sistemas de sustentabilidad, ¿no? Por eso la sustentabilidad, la sostenibilidad del ambiente está presente en todos estos proyectos económicos y de desarrollo de proyectos que se quieren dar. Bien, lo que decía Claro, por también... ejemplo, contaba de lo de las cocinas, Sí, sí. lo que decía, por ejemplo, que usan una cocina a leña y que tras que, bueno, contaminan el medio ambiente. Y además también tienen problemas respiratorios, tanto las mujeres como los niños que están ahí revoloteando, ¿no? Y que terminan enfermándose, o sea que trae un montón de ver la manera de generar cocinas, por ejemplo, que trabajen con otros materiales, ¿no? Y que puedan, Claro. como eso, sin contaminación y sin afectar la salud. Entonces, bueno, ahí no me acuerdo bien Bien. cómo era el proyecto de las cocinas, creo que eran a través de baterías. Es un arreglo con Claro, Renault. sí. Porque otra de las cosas que se hacen también, que uno lo puede ir leyendo en el libro, es cómo él va generando estas relaciones con otras empresas, que puedan sostener y apoyar este proyecto, ¿no? Que también salen ganando, obviamente, porque nadie va a poner un negocio en una empresa para no ganar, obvio, pero sí lo hacen generando costos más bajos, mejorando sus imágenes también en todo el mundo, y bueno, y sosteniendo y apoyando estos proyectos. ¿Sí? Por eso también se lo criticaba a Yunus, porque dice que, bueno, obviamente como todo banco tiene una ganancia, porque es los intereses que paga una persona que pide un crédito, y la relación con otros monstruos del mundo capitalista, pero bueno, es un poco buscarle el pelo al huevo, ¿no? Ver en función de qué se hacen este tipo de proyectos. Lo que decía Anaí, que también lo habíamos comentado, era que también algo que llama la atención es cómo estos microcréditos, o crédito social también se les llama, ¿no? Van destinados generalmente a las mujeres. Y acá también tenemos un componente importante de Bangladesh, porque una gran mayoría, si decimos que proviene del antiguo Pakistán, culturalmente, la cultura islámica, la cultura musulmana es la gran mayoría de la población. Y en algunos casos un islam muy ortodoxo, muy tribal, manejado en formas tribales, en comunidades donde las leyes justamente de la tribu se basan en la ley islámica, pero la transforma casi en una ley civil.
o como la Sharia, por ejemplo, y culturalmente, bueno, la mujer está echada 5 o 6 escalones más abajo de la escalera que el hombre, y por lo tanto, dentro de esta cuestión discriminatoria es no acceder al mundo de las finanzas. O sea, si alguien va a pedir un crédito o alguien va a tener que decidir sobre la economía, no es justamente la mujer. Y sin embargo, Yunus dice, ahí es donde hay que ir a hacer el apoyo a la mujer, que la economía doméstica la maneja más que nadie, que conoce las necesidades de su grupo familiar más que nadie, y que va a apuntalar la sobrevivencia de su prole, ¿no? Entonces eso también es muy interesante, como muchas mujeres también cuentan con distintos casos, ¿no? Cómo lo tenían que hacer escondida de los hombres de su familia, o que tenían miedo de ser castigadas, incluso algunas eran castigadas por haberse atrevido a entrar en ese mundo que era masculino solamente. Sí, yo escuché el testimonio de una mujer que, bueno, que le otorgan el crédito y que, bueno, el marido maneja todas las finanzas, también ahora le consulta a ella porque es la que tiene el crédito, ¿no? Es ella. Entonces, bueno, pueden de esa manera compartir por lo menos qué va a hacer sobre la organización de las finanzas de la familia. Claro, poder hacer de alguna manera también ir metiendo de a poquito un cambio cultural. Sí, y otra cosa que hablaban era esto de fomentar como un cambio de mentalidad, porque vos, mientras vos le otorgás, que ellos saben que tiene el crédito, vos podés fomentar, por ejemplo, a crear proyectos de trabajo donde vos también podés abrirle el empleo a otras personas. Entonces vos generás empleo, y de eso también es lo que se trata, ¿no? No solamente de ponerle que sea intrafamiliar, sino que se relacione con los demás, ¿no? Claro, por ejemplo, dale ejemplo de una tejedora de cesto, una cestera, no sé cómo se llama, no me sale el nombre, que bueno, que lo hacía, sí, exacto, que lo hacía primero como una actividad individual, pero al poder a través de ese microcrédito, comprar más cantidad de materia prima y con eso fabricar más cestos, vendía más y podía tener una pequeña ganancia que antes solamente con lo que vendía le alcanzaba para el día a día nada más, ahora generaba un excedente, y ese excedente reinvertirlo en comprar más materia prima para poder armar más cestos y tener más excedente. Y con ese excedente ya el trabajo de una sola persona es poco, y esa persona, esa mujer, contrataba a una vecina para que trabajara para ella con una ganancia proporcional a lo que fabricaba. Y así se iba multiplicando no solamente la generación del ingreso para esa mujer con su familia, sino que generaba a otra, era una cuestión de una red solidaria, ¿no? Generaba la posibilidad que otro también tuviera trabajo y tuviera su propio pequeño excedente, o para subsistir primero, pero el día de mañana, produciendo más y ganando más, hacer un excedente y ella misma poder convertirse en otra red de empresa, de alguna forma, comunal. O sea, la idea está muy buena. No me pregunten a mí cómo se hace para hacer que todo eso funcione en la realidad, que debe ser muy problemático, pero evidentemente como idea, y por eso me parecía bueno por lo menos leerlo al libro, o cualquiera de los hay un montón de Yunus que hablan sobre el tema, cómo él diseña un programa diferente para poder salir de la pobreza, que es lo que estamos, el tema que por ahí. Se daban unos créditos acá en Argentina, acá en Varadero, donde vos era para las pymes o para un proyecto, digamos, muy pequeño, ¿no? Y generalmente las que habían accedido, bueno, eran mujeres que se querían comprar la primera máquina de coser. Claro, Pero tenés razón. En realidad, o sea, muy poquitas, digamos, eran como que tenían esto del compromiso después de pagar, y como no funcionó. Pero como idea, calculo yo que debe ser algo similar. Claro.
Claro. Pero bueno, no funcionó porque no se terminaba, digamos, de cerrar el círculo. El círculo. ¿No? Y claro, cuando no se cierra el círculo, el que da el primer paso, que es el prestar el dinero cuando no empieza a tener ningún retorno, bueno, ahí se termina. Claro, porque se destinaba el dinero del crédito en otra cuestión. A otra cosa, exactamente. Entonces no funcionó. Bueno, es una cuestión cultural también, ¿no? Que tiene que ir acompañada de esta generación del microcrédito, sí. Sí, ahora, por ejemplo, hay créditos que lo que es interesante que yo contaba es de los movimientos sociales, ¿no? El acompañamiento de ese microcrédito a través de una organización y una cooperativa, ¿no? Por ejemplo, yo ahora estoy dentro de la organización del Movimiento Popular de Dignidad, y si ustedes miran en Facebook, están buenísimos, tienen un montón de proyectos, o sea, con los créditos que les otorga el Estado, hacen un montón de proyectos y la mayoría son trabajadoras mujeres. Tienen, por ejemplo, un proyecto de un taller de textil. Y, bueno, hacen con un montón de cosas con telas. Después, proyecto de vivero. Hacen huerta agroecológica para hacer bolsones para repartir en comedores. Tienen también un taller de herrería espectacular que hacen un montón de adornos, ¿no? Para, bueno, y como que incentivan el trabajo, pero cooperativo, colectivo, y que están apoyados por una organización, porque el tema es ese también, a veces, o sea, me parece que lo interesante es lo colectivo, lo comunitario y lo horizontal, ¿no? Y que sea otra organización que pueda sostenerlo a eso. Que por ahí vayan cambiando las personas, pero que la organización como que lo sostenga. Bien, bueno, lo que vos decís, estas organizaciones sociales que están sosteniendo esos proyectos, acá por ejemplo a nivel local o a nivel Argentina, es un poco lo que hace la institución bancaria del Gramen como el sostén para los otros proyectos, ¿no? En distintas escalas por ahí, pero bueno, más o menos la línea es la misma. No sé el resto de los compañeros, sí. Sí, perdón. No, que... No. Digo, la economía por movimiento, eso. Bien. No sé del resto si estuvo leyendo algo o quiere plantear algo. Yo me acuerdo del año pasado que leímos un texto, creo que era, no sé si de Harvard, creo que tiraba muy abajo, digamos, esto de los microcréditos. Harvard, hablaba, lo único que me acuerdo es que hablaba de cómo se instituían estas cooperativas, porque las mujeres no pedían los préstamos individualmente, en su gran mayoría, sino que tenían, digamos, una forma de trabajo cooperativo. Y cómo a través de los préstamos se generaba una explotación tremenda entre ellas mismas, digamos, para poder mantener la producción y muchas veces la presión, digamos, al individuo a través de la cooperativa. Es uno de los que lo critica bastante a Yunus, ¿no? Que dice que tiene, o sea, apunta a un modelo diferente, pero termina haciendo un capitalismo del tercermundista. También algo me gustaría decir, las limitaciones que pueden tener estos proyectos. Digo, está bien, podés sacar de la pobreza, más que la pobreza me gustaría decir la indigencia, porque no terminás sacando de pobreza a esa gente. La gente en Bangladesh sigue viviendo bastante parecido, ¿me entendés lo que digo? Sacás de la indigencia a muchas personas, pero en el fondo tenés una competencia muy desigual entre grandes empresas y pequeñas mujeres de Bangladesh. Tipo, ¿hasta cuándo? Por ejemplo, si queremos armar cooperativas acá, con el tema de hacer algo, la competencia es tremenda, no pueden llegar a competir contra grandes empresarios. Eso es muy difícil. Sí, eso tiene que estar acompañado, me parece, con una concientización en los hábitos de consumo de los consumidores, ¿no? En la red de artesanos de acá hay como una, no sé si es propaganda o como se le dice, ¿no? Tipo publicidad, donde lo hacen a nivel de redes sociales, donde fomenta esto de, bueno, si tenés a alguien, un amigo que esté con artesanías, comprarle a ellos, ¿no? Claro, por eso digo, es un cambio en la cuestión de consumo. Sí. Porque aparte cambiás la calidad también, dejás de comprar algo que se fabrica en cadena
por ejemplo, pensémoslo en la agricultura, o sea, es o Junts también plantea esto sobre la enseñanza, ¿no? A tener la propia agricultura, que es como una economía de subsistencia, pero de buena calidad y como también Te escucho recortado, Dani, ¿puede ser? ¿O soy yo? No, digo sobre la agricultura, lo interesante que es que Yunus también lo plantea, la agricultura, el aprendizaje sobre la agricultura, y que es mucho mejor comprar Sí, ¿no? Ese tipo de productos que no están... sí, por eso decimos que tiene que ser todo como una cadena de situaciones que se den para que justamente estén bien engrasadas y funcionen. En algunas zonas funciona mejor, en otras peor, pero bueno, me parecía interesante la postura de Yunus como para saber que hay alternativas, más allá de que sea una competencia absolutamente desleal, como dice Agustín, contra un gran productor, las grandes empresas, las corporaciones, las transnacionales, y así podemos seguir para arriba, son intentos y son diseños de proyectos que por ahí se adaptan a zonas específicas, a lugares específicos, y dan como un planteo diferente al lógico de toda lógica, ¿no? Quizás, como dice Yunus, él diseña prestar dinero a un grupo social o a un sector social que no lo irían a buscar para convencerlo que adquiera un crédito porque sabe que no va a poder acceder nunca, no va a tener nunca las condiciones como para acceder, porque cualquiera de ustedes que alguna vez intentó sacar un crédito, sacó un crédito en un banco, sabe que tenés que tener un montón de requisitos para acceder a que después te presten ese dinero que vos necesites. Va a haber gente que jamás en su vida, así viva 3 vidas seguidas, no va a poder acceder nunca a ese tipo de préstamo de dinero y lo necesita. Y bueno, tiene que haber una alternativa, tiene que haber un plan B para poder, por lo menos un horizonte diferente, ¿sí? Y esa es un poco la idea de Yunus. Después yo les voy a subir, creo, ustedes tienen el Atlas de la Globalización de Le Monde. Yo se los mandé el link de ese Atlas. El Atlas de la Globalización. ¿No se los mandé nunca? O alguno capaz que lo tiene. Me parece que no, che. Bueno, pues, creo que lo teníamos para actividades de otro año. Pero no ese, porque en realidad vieron que Le Monde tiene un montón de atlas, tiene de todos, y yo algunas veces tenía algunos que eran más viejitos. Ahora conseguí el link del Atlas de la Globalización, después se los mando, todo el Atlas, ustedes después lo pueden utilizar para las materias que quieran, pero vamos a trabajar con algunos textos que tiene ese Atlas. Vieron que no supera una carilla, o sea, las 2 carillas de una página, y siempre va, en los Atlas siempre se va como haciendo específico algunos temas en base a algunos títulos, y hay un desarrollo con mapas temáticos, con información actualizada, con sugerencias de sitios donde poder ampliar la información y demás. Vamos a trabajar un poco en función de la cuestión esta de la pobreza, cómo se mide la pobreza, las brechas entre ricos y pobres, trabajo y desigualdad, el desigual reparto de los recursos naturales en el mundo, o sea, un montón de cuestiones que están orillando la cuestión de la pobreza y hacen a la cuestión de la pobreza. Entonces vamos a ver una apreciación desde esos textos de Le Monde para ver sobre esto. Después les voy a mandar también, ahora me acabo de acordar y lo voy a anotar porque yo después me olvido, el plan Palmeiras, creo que se llama, yo después lo voy a buscar a ver si me salta, o el proyecto Palmeiras, que tiene que ver con un poco esto de la economía social que se hace en una ciudad de un estado de Brasil, en Palmeiras justamente, y que hacen un desarrollo en esa comunidad de un sistema económico como intrasocial, donde hasta, creo que yo se los había comentado alguna vez, donde hasta manejan paralelo
una cuasi-moneda, por así decirlo. O sea, esa comunidad hasta diseñó una cuasi-moneda. Manejan el real, que es la moneda oficial de Brasil, pero también manejan su propia moneda. Y tienen como su propio banco. ¿Lo viste? Lo vi en México también. Claro, que hay, y yo lo ando buscando, creo que el año pasado se las dije a ustedes, porque yo no lo encuentro. En su momento el canal Encuentro lo tenía ese documental y ahora no lo encontré más, que se llama Mujeres por el Planeta. Me parece que el año pasado yo les decía, ¿no? ¿O no? Se llama Mujeres por el Planeta y es un documental que va rastreando, muy actual, que va rastreando muchos ejemplos en distintos lugares del mundo, desde Nepal, como para que sea una idea, desde Nepal hasta Rosario. Y cómo en diferentes partes del mundo, grupos de personas, y en general aparecen un poco las mujeres liderando estas cuestiones, proponen un cambio de vida a través de un sistema económico que tiene que ver, es un sistema capitalista, pero es un sistema capitalista diferente. Yo le decía, tan diferente como de Nepal a Rosario, y en un momento, en una ciudad suiza, imagínense, Suiza, con todo funcionando a la perfección como un relojito suizo, con gente de una clase media, media alta, que también se volcó por este tipo de organización económica diferente. Es súper interesante, lo vi una sola vez en Canal Encuentro y ahora lo busco en la página de Encuentro y no está. Capaz que alguno de los más tecnológicos lo puede enganchar por algún lado. Mujeres por el Planeta se llama. Voy a tratar de ver si no lo encuentro, si por ahí individualmente, cada caso individualmente lo puedo rastrear, porque por ahí están los videitos de cada una de este conjunto. Hay una página que tiene todo el contenido que se llama, yo me voy a fijar, Bache, no me acuerdo cómo se llama, pero es, bueno, sí, ahora me fijo, no me acuerdo cómo se llama, tiene todo el contenido así, de todo Mujeres por el... Bueno, fíjate, el documental completo se llama Mujeres por el Planeta. Pero si vos decís que viste la de Palmeiras y demás, quizás estén como individualizados cada caso, lo podemos buscar. Y nos va a servir también como un apoyo a esta idea, ¿no? Que desarrolla Yunus y verlo cómo se implementa desde otros puntos de vista. ¿Sí? A ver qué... bueno, para cerrar un poco lo de Yunus y que, bueno, el resto lea, él también es como su idea fuerte para desarrollar este proyecto es la economía de los 3 ceros, ¿no? 0 pobreza, 0 desempleo y, para que lo había anotado porque no me acuerdo qué había... y 0 emisión de dióxido de carbono, que se está relacionado un poco con esto de la sustentabilidad. O sea, como está bien, pobreza cero, ya lo hemos escuchado, me parece, a ese eslogan, ¿no? Pobreza cero. La pobreza cero y emisión cero y desempleo cero es algo inexistente, es una utopía que todos nos gustaría poder concretarla alguna vez. Pero digo, un poco él se basa en esos 3 pilares, que si no llegar a cero, porque es imposible, es optimizar lo mejor posible los mecanismos como para bajar esos índices tan preocupantes en todo el mundo, ¿no? Ana anda en auto. No sé, ¿alguien quiere aportar algo, decir algo? Algo? Una parte que leí de Yunus también, que habla en contra del capitalismo, de este sistema capitalista, ¿no? Ajá. Que, bueno, eso de pobreza cero, es también algo como un mito, porque cuanto más se concentre la riqueza en pocas manos, dice él, claro, es como que genera más pobreza, ¿no? Como que va evolucionando para ese lado, ¿no? Que claro, cada vez son mucho más ricos, ¿sí? Es como que hay una nueva casta, le dice los 1000 millonarios, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque hablando de economía es como que él quiere llevar a la economía
muchos entendemos bien de economía, ¿no? Y dice, eso nos hablan con un vocabulario que no llegamos a entender, ahí es donde nosotros la pifiamos cuando votamos también, porque capaz votamos en económico que ni siquiera entendemos, ¿no es cierto? Claro, entonces sí, es como que hace un tipo de economía que lleva algo más social, ¿no? Lo que leí, a una ciencia más social. Bien, claro, claro, bueno, bien. Bien. Porque ve que se va agrandando esta desigualdad, ¿no es cierto? Y bueno, él piensa que es creado por este sistema capitalista. Es más o menos lo que he visto también. En inglés, bien. Yo me enganché tarde y sí me pasó como las chicas. Entonces agarré otra entrevista y él habla claro. del mundo. Pero la pifié yo entonces, porque identifiqué algo para subirle, lo leí yo primero y después le subí cualquier cosa. O sea, vamos a llegar a esa conclusión, que le re mal, porque yo la entrevista la leí transcripta en castellano. Así que después me voy a fijar qué metida de pata hice, porque no sé qué les mandé entonces. Bien, muy bien, Susana. No sé, ¿el resto? Esperen que ya me anoto para que les mande el Atlas. ¿Se los mando por Telegram? ¿Al Atlas? ¿Al grupito de Telegram? Creo que ahí, ¿no? Se pueden ir guardando los libros sin que les ocupe espacio, ¿es así? ¿O estoy diciendo cualquier cosa? Sí. No. Sí. ¿Se los mando por Telegram? Bueno, dale. Yo no sé, estoy en el grupo de Telegram, o sea, uno me agrega. Creo que no hay grupo. No sé si tenemos un grupo. Con Bache no sé si tenemos. ¿Qué tenían? Para que ya me fijo. Porque yo sé que con otros, cuando a mí me aprendí, ya les digo. En Telegram, a ver. Sí, social. Ahí mando un mensaje. Bueno. A ver, ¿cuál? ¿Lo mandó? Grupo Tercero Geo. Sí. No, ese sos vos, Ana. Yo te tengo, desde el año pasado te tengo agendada así a vos, Ana, el Grupo Tercero Geo. Y esa sos vos. No, y ustedes dicen que... A ver, ¿por qué no lo tengo yo? Pero yo no lo tengo. No, mira, parece un mensaje. Y yo no los tengo. La tengo a Daniela. Los tengo algunos individualizados, pero no, bueno, arme algunos, grupito. ¿Qué? Y me unen a mí. ¿Puede ser? Y se los mando ahí. El Atlas. Dale. Porque sobre ese Atlas yo después les voy a decir sobre cuáles textos vamos a trabajar. Bueno, hagamos lo siguiente. El viernes es feriado para la educación, porque es el Día del Maestro. Y creo que será como todos los años que todo el ciclo educativo no tendrá clases. Así que, ¿les parece que pueden tener leído Yunus para el otro martes o es muy pronto? ¿El Bache todo el libro? ¿O algún capítulo en especial? No, y si quieren podemos hacer una selección, después para el final va todo, pero ¿quieren que hagamos alguna selección que yo les indique cuál es? Así para el martes lo podemos tener o es muy pronto. Pregúntame a los compas, yo estoy haciendo poquitas materias, así que... Vieron que tampoco no es una lectura compleja, es una lectura bastante rápida, porque como es una contando mucho de su historia, de cómo él va dándose, es bastante pegadera, pero si no lo tiramos para el otro viernes. ¿Mejor? Algunas cabecitas me dicen que sí. El que calla otorga. Hacemos detective, más que le toca.
de que el caso Torga, esto lo íbamos a hacer entre todos, igualmente después yo les voy a indicar algunos capítulos más fuertes, y así el otro viernes, no el otro, podemos hacer, el resto de los compañeros también pueden hacer sus aportes sobre lo que leyeron, pues si les parece viable lo que está proponiendo este economista o no, podemos hacer críticas también a justamente la realidad, la bajada a la realidad que puede tener un proyecto de esta manera. Lo hacemos así. Y mientras tanto yo también les voy mandando los textos de Le Monde, que son cortos, porque ya les digo, no son más de 2 carillas, como para ir incorporando otros conceptos. ¿Se acuerdan que ustedes tenían pendiente esa conceptualización de algunas palabras claves que sirven para entender estos temas? Que no recuerdo si ya lo habíamos chequeado o no, la verdad que no me acuerdo. Creo que no. No me acuerdo. Por ahí ustedes sí se acuerdan. Lo que era pobreza, indigencia, índice de desarrollo humano, esa cuestión. No me acuerdo si la habíamos chequeado o no. ¿No íbamos a hacer una wiki sobre eso o algo así? Yo iba a crear una wiki y no generé nada. ¿Cómo hago? A ver, decime cómo hago. Y lo compartimos ahí. ¿Qué voy? ¿Donde dice wiki? Debe ser donde dice wiki, debe figurar crear wiki o algo así, tiene que figurar. Vos decís, nunca entré, me olvidé. A ver, espera que lo anoto. Crear wiki, bueno, mañana que tengo un poquito... Yo tengo la wiki, cuando por ejemplo yo les genero a ustedes un material de estudio, que en general lo genero así, porque es el que me sale y más vale lo seguro, cuando se me abre la listita de cosas que puedo utilizar en una clase, me aparece wiki. Puedo decir que yo voy ahí a wiki y veo qué posibilidad me da. Claro. Y después lo vamos armando. Bueno, para mí todo eso es todo complicado. Vos no des por hecho de que no es que es fácil, porque para mí es todo yo como que, viste, como la gente más grande, por no decir vieja, tenemos miedo por ahí de apretar cosas, porque parece que le va a Rosana. Bueno, no, pero viste que uno como tiene miedo de apretar cosas que parece que después no va a poder salir de ahí. Pero después se sale, después uno va aprendiendo. Así que bueno, voy a ver si armo la wiki, entonces así subimos todas las conceptualizaciones. Buenísimo. No sé, ¿alguien estaba hablando? Creo que no. No, me pareció que quería decir algo. Bueno, listo. Bueno, este viernes no, el otro. Listo. El otro martes, ahí vamos a ver si vamos completando esa wiki, si me sale. Y después el otro viernes, ahí ya chequeamos, damos como un pantallazo final al libro si ya cambiamos de problemática. ¿Sí? Vale. Ya estaríamos ya casi finalizando las últimas semanas de septiembre para ya arrancar la otra problemática. ¿Se acuerdan que la problemática iba a tener que ver con una cuestión de género? Y si llegamos, una cuestión de salud, y así podemos abordar la problemática de salud, teniendo en cuenta este año tan particular que estamos viviendo. Bueno, muy bien, si no hay nadie que quiera decir nada, quiera preguntar algo. Ahora me voy a fijar qué hice con esa entrevista. Y bueno, buenísimo. Y bueno, Dani, fíjate esto de los 3 a ver si podemos... Sí, porque la me verdad voy a fijar hay una página de todos los contenidos de Argentina que tiene las películas, la serie, todo. Así que yo hoy el periodo... Yo me estuve fijando recién, Bache, no sale por ningún lado.
No, yo lo vi el año pasado un día en la tele. En el canal Encuentro la enganché de casualidad y me quedé y me encantó. Me encantó porque la verdad que eran, como ya les digo, todas historias paralelas. Había, me acuerdo, una ingeniera japonesa que se hartó de su vida en un piso, o sea, con toda la tecnología, o sea, muy buen nivel de vida, y un día tiró, se hartó, y se fue a hacer granjas agroecológicas. Y, bueno, pasó a vivir de una manera diferente, no le falta nada, obviamente, con un proyecto de vida diferente, y entonces se podía ver desde esa posibilidad que tuvo esta mujer, porque alguien podría decir, es más fácil si vos, teniendo todas las posibilidades económicas, decidís vivir de otra manera, sabiendo que en algún momento podés volver a tu vida anterior. Ese es otro tema, ¿no? Pero también había personas que viviendo en una situación muy, muy vulnerable, Cinear, claro. Con una situación muy vulnerable, también optaba por ese mismo tipo de vida, ¿no? Por eso me gustó ese programa porque era bien disímil las realidades de todas estas mujeres. Por ejemplo, una señora en Nepal, simplemente con un biodigestor, podía tener gas en su cocina y dejar de utilizar leña. Por el otro lado también se hablaba, bueno, que el biodigestor, que se utilizaba la bosta de los animales, ¿no? De los yaks y demás que tienen ellos, también generan gases tóxicos. Pero bueno, pero le daba una posibilidad de una vida más cómoda, de alguna manera, a esa señora que vivía en una zona muy humilde de Nepal, allá arriba en Nepal, entre esta zona tan complicada para vivir. Y por el otro lado, estas personas que vivían en Brasil y una familia de acá de las Huertas de Rosario. O sea que era bastante bien. Y la otra suiza que bueno, era una mujer de muy alto nivel y bueno, había optado por otro sistema de vida. O sea, está muy interesante. Y como todo generaba de alguna manera, o sea, la decisión de vida de estas personas generaba un beneficio a la comunidad en la cual estaban insertadas. De diferentes maneras, ¿no? O en diferentes grados, pero generaba un beneficio. Y eso también estaba muy interesante. Bueno, si no hay nada más para decir, nos estamos despidiendo. El viernes ya les digo, va a ser el Día del Maestro. Yo soy maestra también, así que me corresponde. Y bueno, y todos somos docentes, así que nos viene bien, un descansito. Sí. Y la paso bien. Bueno, bárbaro, cómo no. Pero ustedes cuando sean profes se van a dar cuenta que la diferencia con los maestrulis es que a los maestrulis, yo nunca trabajé de maestra, solo hice un par de suplencias nada más. Pero los maestros reciben muchos regalitos para ese día y los profes no recibimos nunca nada. Así que... Nada. Pero tenemos mucho amor de parte de los niños. Eso es importante. Me parece que eso fue un reclamo, de que nunca le regalamos nada. Bache, pueden tomar como quieran, qué sé yo. Bache, vos contás con mi alta cocina, Bache. Sí. Por supuesto. Vamos a ver cada uno que puede llegar a aportar, llegado el momento en que nos podamos volver a reunir, para uno alta cocina, algunos altas bebidas, no sé, algo van a tener que aportar. De eso saben ahí. Anaí, ahí levantó la manito, sí. Sí, está bien. Podemos hacer una caipirinha muy rica. Claro, exactamente. Y con murga incluido, exactamente. Ahí va el Emi tocando los redoblantes. Joya, buenísimo. Bueno, ojalá sea pronto. Bueno, chicos, nos estamos viendo. Bueno, chao Bache, chao chicos, chao. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chao. Chao.